porque el día de ayer el gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que el canciller Hugo de Sela confirmó que la ex primera ministra Betsy Chávez, quien es presuntamente investigada también por este intento de golpe de Estado de 2022, se asiló en la residencia de la Embajada Mexicana en Lima. El ministro de Relaciones Exteriores ofreció un mensaje ante medios de comunicación e informó que la decisión era lamentable pero inevitable y se tomó tras la persistente e inaceptable posición del gobierno mexicano que otorgó refugio al ex jefa de gabinete del expresidente Pedro Castillo. Vamos a escuchar qué fue lo que mencionó en esta conferencia de prensa. Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. Todos ustedes recordarán que en los acontecimientos en diciembre de 2022, el gobierno mexicano pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos que ocurrieron realmente en esa fecha y difundió una versión tendenciosa e ideologizada. La verdad es que han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo, con la única y solitaria excepción de México. Aún en tiempos recientes, la presidenta de México ha tenido expresiones inaceptables y falsas, en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político. Con este acto, ella lo que ahora pretende sostener es que la cómplice de Pedro Castillo, Betsy Chávez, también es una perseguida política. Eso es falso. La cómplice de Pedro Castillo. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó esta mañana Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en representación del canciller explicó el procedimiento de México para dar asilo político a la señora Chávez, ya que está establecido que el otorgamiento de asilo no debe ser considerado un acto inamistoso por ningún otro estado. Un estado que decide dar un asilo, pues estudia el caso y bajo sus propios tratados decide darlo o no, y eso no tiene que molestar a otro estado, como finalmente ocurrió. Dijo que la instrucción es defender esta tradición que tiene México, que es la de ser un país que abre los brazos para dar asilo a quien lo necesite. Vamos a escucharlo. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Y como ya comentó en representación del canciller de la Fuente, comentarles que como ayer se dio a conocer, la Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió al gobierno de Perú que el gobierno de México otorgó asilo a la señora Betsy Chávez. Naturalmente, además, se entregó una nota con una solicitud para que se otorgue el salvoconducto para que se vaya del país. Esto en apego a una larga tradición de asilo diplomático, de asilo político que tiene México, arraigada en nuestra historia y en nuestros principios humanistas, y en apego estricto al derecho internacional. Y quisiera rápidamente abondar un poco en eso. Si vamos a la siguiente lámina. El artículo 4 de la Convención de Caracas sobre el asilo político
dice claramente que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Es decir, el Estado que otorga el asilo es el que define si se trata de un caso de una persecución política. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Nuestra Constitución, en su artículo 11, establece claramente también el tema del asilo. Dice que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir asilo y que esto se realizará conforme a los tratados internacionales de los que somos parte y que nuestra ley regulará sus procedencias y excepciones, cosa que está regulado en la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político que está vigente en México. En términos de esa ley, se hizo una evaluación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación y se decidió otorgar el asilo a la señora Chávez, como ya se mencionó, debido a ella ha mencionado que ha sido víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política. Si vamos a la siguiente lámina, y esto también es muy importante, hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1967 que establece que el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso. Entonces, pues por eso rechazamos la decisión que toma el gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así relaciones consulares, porque pues nosotros estamos actuando, como ahí bien se dice, de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional. Si vamos a la última lámina, solamente decirles que nosotros vamos a seguir con la instrucción de la presidenta y del canciller de la Fuente, defendiendo esta tradición humanista, actuando conforme al derecho internacional y que naturalmente, además, esto es una decisión del gobierno de Perú que no compartimos, pero la amistad entre los pueblos de México y Perú continúa. De manera muy rápida, ¿quién es Betsy Chávez? Ella es cercana al expresidente Pedro Castillo, que enfrenta estos procesos judiciales por la presunta participación en el fallido golpe de Estado en diciembre de 2022 que llevó a la destitución del entonces mandatario. Ella es originaria de Tacna, Perú, y estudió Derecho en la Universidad Jorge Basadre, en donde se graduó como abogada. Fue congresista en 2021 por el Partido Perú Libre y también fue breve primera ministra. Betsy Chávez saltó al centro de estas acusaciones penales y crisis diplomáticas. En el Congreso destacó por su postura combativa frente a sectores tradicionales, pero también se ganó críticas por su supuesta falta de experiencia administrativa y un estilo confrontativo. En octubre de 2021, Pedro Castillo la nombró ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, encargo desde el cual protagonizó varios enfrentamientos con gremios empresariales. De acuerdo con las autoridades de Perú, el 7 de diciembre de 2022, la abogada acompañó al presidente Castillo cuando éste anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Posteriormente, ya sabemos, se le detuvo al mandatario Castillo y la presidencia la ocupó Dina Boluarte. Los dejamos con este último inserto de la conferencia de prensa del director general para América del Sur, Pablo Monroy, quien explicó que el ataque a Chávez forma parte de todo el asedio en contra del gobierno de Pedro Castillo. Buenos días a todas y a todos. Me corresponde explicar la posición de México sobre los casos de Betsy Chávez y, por supuesto, del presidente Pedro Castillo. Dos casos que están totalmente conectados. Como ya decía la presidenta, Betsy Chávez fue la primera ministra, es decir, la funcionaria de mayor jerarquía en el gabinete del presidente Pedro Castillo en el momento en el que fue destituido. Muy rápidamente, para hacer memoria, como ustedes saben, el presidente Pedro Castillo fue electo democráticamente por el pueblo peruano en 2021. E incluso antes de que asumiera como presidente, ya fuerzas opositoras intentaron impedirle que llegara a la presidencia, lanzaron una campaña acusándolo falsamente de cometer fraude en las elecciones. Varios despachos de abogados fueron incluso contratados en Lima para cancelar o intentar cancelar cientos de miles de votos a favor de Castillo y sobre todo en las zonas pobres del sur andino. La estrategia no funcionó. Pedro Castillo asumió como presidente, pero durante el año y 4 meses que duró su gobierno
fue víctima de constantes acosos, de constantes asedios y ataques de esas fuerzas políticas y otros grupos de poder. Solo por citar algunos ejemplos, se intentó destituirlo 3 veces, se le acusó por supuesta corrupción e incluso se llegaron a hacer inspecciones judiciales en el Palacio del Gobierno, algo que nunca había sucedido con ningún presidente en funciones. Se le llegó a acusar de traición a la patria por dar una declaración a un medio de comunicación diciendo que consideraría someter a consulta del pueblo peruano una salida soberana al mar de Bolivia. Solo por eso fue acusado de traición a la patria. El Congreso le destituyó varios de sus ministros y, bueno, constantemente recibía ataques de corte racista y clasista en prensa y otros espacios. Y es así como el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anuncia que disolvería el Congreso para que se eligiera a otro, y por ello es que fue detenido cuando todavía gozaba de fuero constitucional. Posteriormente, el Congreso lo destituye como presidente sin que se reunieran los votos necesarios para hacerlo, le retira el fuero constitucional en violación de su propio reglamento y saltándose procedimientos y tiempos, y el Poder Judicial le decreta una prisión preventiva mientras lo investigaba por rebelión. Esta prisión preventiva dura 2 años y cacho, es decir, todo ese tiempo estuvo en prisión sin que se iniciara un juicio en su contra.